Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Bienvenidos al programa El Buen Pastor. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Coinonía Radio. Comparte esta hora con nuestro pastor y primera autoridad eclesial en la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Esto es el programa El Buen Pastor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa El Buen Pastor, un programa a cargo de don Rafael Romo Muñoz, primer arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana. Su servidora les saluda, Lulú Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio, en estos días que han sido pues de cambios constantes en el clima en esta Arquidiócesis de Tijuana. Les anunciamos para aquellos que nos están siguiendo tanto en radio como en internet que nos siguen en todas partes del mundo. Déjenme decirles que nuestra Arquidiócesis de Tijuana se ha caracterizado en estos últimos días por tener todos los climas en un solo día. Nos llueve, se pone nublado, tenemos un calor intenso y en fin, y ya en la madrugada un poquito de frío. O sea, todos los climas los tenemos en estos días. Y esperamos que todos ustedes estén pasándola tranquilos, bien, sobre todo manteniendo los cuidados necesarios para los menores y también, por supuesto, para los adultos mayores, que son los que más resienten estos climas tan complejos de la ciudad de Tijuana. Saludamos a la Arquidiócesis de Tijuana, saludamos a la Diócesis de San Diego, saludamos a los municipios de Tecate, de Rosarito, también, por supuesto, a algunos lugares hasta donde llega nuestra señal a la diócesis de Ensenada y también al resto del mundo que nos sigue a través de www.tjcatólico.com. El día de hoy, don Rafael Romo Muñoz no se encuentra con nosotros porque ya nos dará cuenta un poco el padre que nos acompaña este día, de dónde anda, qué está haciendo, cuál es su agenda y lo que ha hecho en estos últimos días, y nos dará cuenta también dónde está en este momento en el que no se puede encontrar con nosotros en vivo don Rafael Romo Muñoz. Saludamos esta noche de lunes con mucho gusto al padre Israel Ángeles Gil, que nos acompaña este día. Padre, muy buenas noches, bienvenido. Una excelente noche, Lulú, gracias. En este lunes que, como tú bien decías, estamos viviendo los climas, ahora sí que todos los climas del año aquí en nuestra región de frontera, nuestra linda ciudad de Tijuana. Gracias por sintonizarnos a través del 800 AM, como siempre, cada semana. Y verdaderamente para mí es un honor estar en esta noche de lunes compartiendo con ustedes, sobre todo en nombre del señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, que seguramente, y así es, está unidos con nosotros en comunión, en unión espiritual, en fraternidad y desde luego viviendo una etapa también fundamental en la vida de un pastor, de un obispo, que es precisamente lo que estaremos compartiendo contigo en esta noche y con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Les enviamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos enfermos, a todos los que también siguen la agenda del señor arzobispo don Rafael y que semana a semana tienen la oportunidad de encontrarse con ustedes a través del medio del internet, así como de la radio. Y precisamente hay un documento muy interesante que quisiera introducir, Lulú, sí, que es este documento Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos, que precisamente nos da cuenta de lo que estaremos compartiendo. Durante estos días, el señor arzobispo, a partir de hoy lunes, los obispos de México tienen los cursos de actualización o formación permanente. La formación permanente es una experiencia de actualización en el sentido de algunas de las materias, de los elementos teológicos, también de cuestiones de la ciencia, de cuestiones de nueva tecnología. Por ejemplo, recuerdo en algunos años que nos compartía don Rafael que cuando comenzaba toda la cuestión tecnológica, la cuestión del internet, ellos tuvieron dentro de estos cursos de actualización un momento para prepararse, para reflexionar sobre la cuestión de estas nuevas tecnologías que hace ya, digamos, no sé, 5 o 4 años más o menos, donde abordaban este tema. Han abordado el tema de la vida, la bioética, la cuestión económica,
Otro de los temas abordados ha sido la cuestión de la pobreza en México, la cuestión educativa. Incluso sacaron un documento, y este directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos es Apostolorum Successores, que es precisamente este documento de la Congregación para los Obispos, donde nos habla, en el capítulo 3, queridos hermanos, nos habla de la espiritualidad y formación permanente del obispo. Y en ocasiones nosotros pensamos que un obispo ya ordenado no continúa su formación. Creo que la agenda de un obispo siempre va a ser ocupada, Lulu. Una agenda de un obispo difícilmente la encontramos con espacios libres y de relax, sean las confirmaciones, como hemos comentado la semana pasada, o más bien el fin de semana ya de esta semana que ha concluido. El señor arzobispo ha tenido las confirmaciones, que son parte del ministerio también de un obispo. Desde luego atender todos los asuntos que tienen que ver con entrevistas privadas, con la atención también de los hermanos sacerdotes, con la cuestión también de la curia, las reuniones que tiene con el Consejo Presbiteral, las reuniones que tiene con el Consejo Económico, las reuniones que tiene con el equipo del seminario, las reuniones que tiene también con el proyecto que para don Rafael es fundamental y es importante, que es el proyecto de la nueva catedral, el seguimiento también que le da, así como diversos representantes de instituciones que siempre están en relación con el ministerio del obispo de la iglesia particular, en este caso de nuestra arquidiócesis de Tijuana. Así que la agenda de un obispo siempre está impregnada, por así decirlo, de elementos que son fijos. De cada obispo va, digamos, teniendo los encuentros de agenda que van a ser fundamentales. Por ejemplo, él todos los lunes asiste al canal de televisión de aquí, de la región, y comparte la cápsula religiosa. Sucesivamente también tiene que ver los asuntos que son de agenda en la cuestión personal, que son todas, en este caso podríamos traer a colación como el Papa Francisco, cuando ya es llamado a ser pontífice, tuvo que llamar a su dentista para cancelarlo. No sé si recuerden, queridos hermanos, que el Papa Francisco desde Roma llamó a su dentista para cancelar su cita. También llamó al periódico, exacto, que le dijo, pues ya no voy a pasar por el periódico, y luego pues a las diferentes cosas que es digamos, la agenda de un obispo también tiene que ver con cuestiones personales, porque imagínate, pues cuando queremos alguna cuestión muy personal, pues tenemos que comprarla. Y luego tiene que ver con la agenda también institucional, por así decirlo, que es así, con las instituciones, con otros sectores, con otros ámbitos culturales, económicos, políticos, en el mundo del arte. Y otro grande que para don Rafael ha sido una agenda también especial, que es la agenda de la evangelización, el plan pastoral, así como las pastorales, y qué decir de su agenda en la proyección social. Una proyección social que siempre está al pie, que siempre está insistiendo, que siempre está motivando, que siempre está con una visión de futuro para nuestra arquidiócesis. Así que son como que las grandes partes de lo que es una agenda del obispo, y dentro de esta agenda está la formación permanente de este documento de la Congregación para los Obispos, que nos habla precisamente de cómo la formación permanente de un obispo debe llevar el deber de esta formación permanente, cómo el obispo continúa formándose en la formación humana, la formación espiritual, la formación intelectual y sobre todo doctrinal, la formación pastoral y los medios de esta formación permanente. Y los medios de esta formación permanente, uno de ellos, de estos medios, es los cursos de actualización que el señor arzobispo en este momento está viviendo en la ciudad de Monterrey. Están viviendo este curso de actualización. Exactamente no pudiera compartir los contenidos que estén trabajando, pero seguramente son contenidos que tienen mucho que ver con la cuestión también religiosa, de la libertad religiosa, que es una cuestión de agenda de los obispos de México, que les parece importante.
la cultura de la vida, y tan importante ha sido para los obispos de México la cuestión de la cultura de la vida, que incluso tienen una comisión para la vida. No solamente la pastoral o la comisión para la familia, cada comisión va liderada, coordinada, animada por un obispo, sino también está la pastoral para la familia, la pastoral para la vida, que ellos la abren precisamente con este objetivo de poder fortalecer esta cultura de la vida. Seguramente en esta formación de los obispos está también presente sus perspectivas, sus situaciones también de México, y desde luego la visión que pueda seguir profundizando y contribuyendo al servicio de un obispo en una iglesia particular. Que dicho sea de paso, Padre Israel, esto coincide también con una semana de formación también para parte de los sacerdotes de la arquidiócesis. Claro, ahorita están en retiro espiritual en la Casa Gozo y Esperanza, en Tecate, donde se encuentran un grupo de hermanos sacerdotes que también están viviendo sus retiros espirituales, como lo ofrece esta pastoral para la formación permanente de nosotros como sacerdotes, y que nos ofrece durante el año diversas tandas para que podamos asistir a estas actualizaciones, y al mismo tiempo la cuestión de retiro espiritual. Interesante cómo ha trabajado aquí en nuestra arquidiócesis la formación permanente, porque te da la opción de los retiros espirituales en diversas fases, pero también los cursos de actualización. En este tiempo. Me parece que para próximos meses vendrá el simposio sobre el Concilio Vaticano II, que será por la mañana para los sacerdotes, por la tarde para los laicos, donde estaremos compartiendo también la importancia del Vaticano II. Recordemos, hermanos y hermanas, que esa fiesta de todos los 50 años de la Arquidiócesis de Tijuana tiene que ver mucho con el Vaticano II, porque somos hijos del Vaticano II. Así es. Y es precisamente que esta diócesis nace en el contexto del Concilio Vaticano II, que continuamos profundizándolo, conociéndolo, y que todo esto que es la formación permanente de los obispos, de los sacerdotes, las actualizaciones, el encuentro de profundizar, y para tener elementos de discernir los signos de los tiempos, como decía el Papa Juan Pablo II, son frutos del Vaticano II. Bien, pues vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, vamos a tener las secciones de costumbre en este programa, la sección del tema del día, como también las preguntas que ustedes hacen a través de la vía telefónica. Comuníquense 622-8962, hacemos una pausa en este programa El Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor. Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Ya estamos de regreso en este programa El Buen Pastor. Gracias por continuar con nosotros, por estar esta noche de lunes acompañándonos, pues en familia, esperemos, y que todos estén disfrutando de un excelente inicio de semana. Les invitamos también a comunicarse con nosotros al 622-8962, teléfono en Tijuana, 866-228-4305, sin ningún costo desde Estados Unidos. Y en el resto de la República pueden hacerlo al 01800-788-7606. Pueden hacer sus preguntas. Si en esta ocasión, en este programa, no sale su pregunta, con toda seguridad y esperemos en Dios, saldrá la próxima semana. Así que hay que tener paciencia, porque son muchas las preguntas que llegan cada día para el arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Y vámonos el día de hoy, saludamos en cabina, los controles técnicos, a Guillermo, que está con nosotros, y le pedimos que nos ponga la cortinilla de el tema del día de hoy, esta noche a cargo del Padre Israel Ángeles Gil. Vamos con el tema del día. Este es el tema del día con nuestro arzobispo Rafael Romo Muñoz. Bien, estamos de regreso. Padre Israel,
¿Cuál será el tema para este día? En esta noche, el señor arzobispo, haciendo eco de su mensaje, como ya lo hemos expresado en algunos otros medios de la región, el señor arzobispo se une definitivamente en comunión y en fraternidad y en sentimiento y sobre todo en empeño sobre seguir proclamando esta palabra, este mensaje de paz que el Papa Francisco, precisamente el día de ayer, durante el rezo del Ángelus en la ciudad de Roma, expresó, teniendo como contexto, queridos hermanos y hermanas, seguramente todos hemos seguido de alguna manera a través de la prensa la cuestión de Siria, de Medio Oriente, de esta situación de armas químicas, de conflicto, de violencia, de catástrofe que se está viviendo en Siria, y sobre todo que pone no solamente en peligro la vida de las personas, sino también el sentido de la paz universal y en Medio Oriente y en todo el mundo. En este contexto, el Papa Francisco el día de ayer ha dado un mensaje diciendo: es el grito que expresa con fuerza, dijo el Papa, en un amplio llamamiento a la paz en Siria, y añadió: queremos un mundo de paz. Queremos ser hombres y mujeres de paz. Queremos que nuestra sociedad destrozada por divisiones y por conflictos estalle la paz. Nunca más la guerra, dijo el Papa precisamente el día de ayer en el Ángelus. Fue el grito del Papa Francisco, al cual nuestro señor arzobispo y los obispos de México, así como los obispos de los 5 continentes, se han unido para alargar este grito. El Papa lo ha comentado a manera personal: he decidido convocar para toda la Iglesia el próximo 7 de septiembre, vísperas de la Natividad de la Virgen María, Reina de la Paz, una jornada de ayuno y oración por la paz en Siria, en Oriente Medio y en el mundo entero. Así lo confirmó el Papa Francisco. El Papa invitó, incluso este es un elemento fundamental, que no es solo una cuestión cuando la Iglesia Católica alza la voz sobre la cuestión de la paz, no es solamente una cuestión que tiene que ver con la religión. La paz es una preocupación, es una llamada que involucra a todas las instituciones, que nos involucra a todos, que somos corresponsables, y que el discurso de la paz dentro de la estructura de la Iglesia Católica no es una novedad. No es que la Iglesia se entrometa para hablar de la paz en un momento en el cual se corre el peligro de una posible guerra. En ocasiones pensamos que hablar de la paz es solamente en el momento en el que estamos amenazados de guerra, y no. El discurso, el mensaje de paz de la Iglesia nace en el Evangelio, nace en la misma propuesta de Jesús, que es quien da la paz a sus discípulos. Y esta paz viene asumida por los cristianos, por los apóstoles, y al mismo tiempo es un eje, es parte de la identidad de nuestra religión cristiana católica. Pero no solamente eso, sino que es un punto de unión con las demás religiones, y por eso el Papa ha convocado que no solamente la Iglesia está involucrada en el mensaje de paz, sino también las demás religiones, las grandes religiones del mundo. Recordemos que la paz debe ser eficiente y eficaz, y la Iglesia Católica, desde el Papa Juan Pablo II, ha tenido el encuentro de Asís, donde se ora por la paz, donde se pide por la paz en el mundo. Pero esta paz también no solamente en ocasiones pensamos que se queda en oraciones, que se queda en expresiones muy bellas, muy bonitas, que de alguna manera todos como hermanos nos reunimos y oramos. Pero en este momento, dice el Papa, es decisivo que esta paz no solo sea un discurso, no solamente sea una cuestión de encontrarnos y de orar y de cantar y de pedir por la paz, sino el Papa él propone la cultura del encuentro, la cultura del diálogo y la cultura de ser mediadores. La mediación entre las partes en conflictos, dice el Papa, tendrá que venir asumida por la cultura del encuentro y la cultura del diálogo, que no son novedades en el Papa Francisco. Ya en la Jornada Mundial de la Juventud
y antes, durante sus intervenciones de la misa diaria en Santa Marta, él ha ido desarrollando esta cultura del encuentro. Incluso pone un ejemplo muy sencillo, dice: tú das limosna, das una moneda, das un billete a aquel necesitado, a aquel pobre, a aquel hermano, pero lo miras a los ojos, lo abrazas, porque si no lo haces, entonces no te estás encontrando con él. Y el Papa Francisco ha declarado cómo la humanidad tiene hoy la necesidad de ver estos gestos de paz, y por eso en el mismo Vaticano, en San Pedro, desde las 7 de la noche hasta la medianoche, estará este encuentro de oración en espíritu de penitencia. Ha pedido también incluso ayuno para invocar a Dios este don de la paz. Ahora, no es una novedad en la iglesia, porque en ocasiones viene acusada de decir: ay, la iglesia siempre, esta es una cuestión política, esta es una cuestión de negocio, de políticas internacionales, de cuestiones de ideología, de situaciones de conflicto en el mundo, y la iglesia sale o propone la paz. Recordemos que la iglesia tiene un documento, una encíclica que dio muchas luces en momentos históricos con el Papa Juan XXIII, que es Pacem in Terris, ¿sí? La paz en la tierra. Después Juan Pablo II, no olvidemos que fue el gran profeta de un antecedente de esta situación, que fue la guerra del Golfo Pérsico, sí, en Irak. Sí. Y entonces también el Papa Juan Pablo II, ahora beato, fue una de las voces, como dice el Papa Francisco: no es la conciencia de la iglesia la que hace el llamado, no es solamente una conciencia religiosa, sino es la conciencia histórica del mundo. Es la conciencia de la historia del mundo, donde tenemos que aprender también y tenemos que reflexionar que en una guerra, ya lo decía el Papa Juan XXIII en esta encíclica Pacem in Terris, en una guerra se pierde tanto, con la paz se gana mucho. No a la guerra, ha dicho el Papa Francisco, nunca más a la guerra. Fue el grito del Papa, que está presente también a través de gestos que él mismo ha convocado. El Papa también ha subrayado que la humanidad tiene necesidad de esta paz, y el Papa ha condenado particularmente con mucha firmeza el uso de armas químicas. Pero esto va unido a otra cuestión que nos dejó previamente a su renuncia el Papa Benedicto. El Papa Benedicto, en el vuelo, durante uno de las ruedas de prensa que se hacen también en las visitas del Papa, cuando el Papa Benedicto fue al Líbano, cuando hizo la visita al Líbano, el Papa, que fue hacia septiembre, vino en marzo a México, el Papa Benedicto emérito, y en septiembre fue al Líbano, y ahí salió el tema que fue también importantísimo y que siguió resonando y que ha continuado: la cuestión del pecado, estructuras de pecado referentes a la cuestión de las armas, de la venta, de la cuestión de tráfico de armas, y todo lo que implica también una guerra, que desde luego la iglesia siempre ha proclamado la paz. Y quisiera terminar en este sentido, que lo que el Papa ha resumido, ha sintetizado en el mensaje de el Ángelus del día de ayer, lo encontramos de una manera extraordinaria desarrollado en el documento que los obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana han desarrollado, porque no estamos ajenos a esta proclamación, a este profetismo del Papa Francisco aquí en México. También está la violencia. Hace una semana se tuvo que cerrar un seminario en el estado de Michoacán, en la diócesis de Apaxingán, donde la violencia no solamente es una cuestión física, sino también afecta a otras instituciones, y se cierra por la falta de incomunicabilidad entre las pequeñas comunidades, las rancherías, en la cual los seminaristas no estaban o no tenían seguridad para salir y para entrar a sus comunidades. Wow. Entonces, en este documento de En Jesucristo Nuestra Paz, México tenga vida digna, es el mismo desarrollo de lo que el Papa ahora nos está diciendo, de tomarnos en serio el camino de la paz. Y a mí me dio mucho gusto también que ya la paz también entre en la agenda mediática. No solamente narrar el conflicto, sino también poder posesionar la paz
dentro del ámbito de los medios de comunicación que nos reportan ciertamente el conflicto, los caídos, esas imágenes catastróficas, como ha dicho Terribles, el Papa, sí. terribles de verlas, pero también han dado un horizonte a la paz. Y hoy la noticia, este profetismo del Papa Francisco sobre la paz está presente en la prensa internacional, y eso nos debe alentar también. Y desde luego estaremos siguiendo aquí en Koinonia Radio todo lo que se prepare para este próximo jueves, estar en unión por la paz. Muy bien, pues unámonos pues a este llamamiento del Papa Francisco: nunca más la guerra. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, esto es el programa El Buen Pastor. Regresamos ya con preguntas para el Padre Israel Ángeles Gil en esta noche de lunes. Regresamos. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. De regreso, gracias por continuar con nosotros este día lunes iniciando semana, iniciando también el mes de septiembre, el mes de la patria. Mucho habrá que analizar sobre nuestra cuestión histórica también en México, por supuesto, y contentos nosotros de poder recibirlos en esta frecuencia y en esta estación de Koinonia Radio, programación católica que se transmite desde la Arquidiócesis de Tijuana. A todos ustedes, y gracias sobre todo a ustedes por sintonizarnos, por tenernos dentro de su preferencia en su frecuencia de radio. Les invitamos a comunicarse con nosotros al 622-8962, en Tijuana 866-228-4305 desde Estados Unidos, su llamada es gratis, y también en cualquier parte de la República al 01800-788-7606. Son nuestros teléfonos, hagan sus preguntas. Llegó el momento de hacer las preguntas esta noche para el Padre Israel Ángeles Gil. Le pedimos a Guillermo que nos haga favor de introducirnos a esta sección de las preguntas de la Arquidiócesis a el Padre invitado del día de hoy. Adelante, Guillermo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. La Arquidiócesis de Tijuana conversa con su pastor. Y bien, Padre Israel, pues el día de hoy te vamos a hacer algunas preguntas. Gracias. Que las personas nos hacen tanto en la vía telefónica como en internet también. Claro. En internet les invitamos a que pueden escribir al correo elbuenpastor@comunidadkoinonia.com. Si quieren algún correo mucho más sencillo, les doy el personal lulu-calzada@hotmail.com. Con todo gusto, don Rafael responde sus preguntas, y esta noche pues agradecemos al Padre Israel que nos haga el favor. María Patricia, ella nos escribió en internet y dice: gracias de antemano por su gran ayuda en las dudas que tenemos. En 2 ocasiones, pregunta ella, en 2 ocasiones he escuchado decir a 2 sacerdotes diferentes que Jesús fue conociendo poco a poco el hecho de que era Dios. Pero yo veo una gran contradicción, porque a sus 12 años ya estaba en la casa de su padre haciendo el trabajo que le encomendó, y cuando su madre en las bodas de Caná le pidió el vino para el matrimonio, él no quería adelantar su hora. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir algunos ministros con esta idea de que Jesús fue conociendo poco a poco su ministerio? Gracias, Lulú, por esta pregunta, por este comentario también al margen de nuestra hermana María Patricia. Bien, aquí sería interesante colocarnos para tratar de profundizar en esta respuesta en la cuestión que es el tema, entra en la temática de contenido que se refiere a uno de los temas cristológicos, que es referido a la conciencia de Jesús. Uh-huh. La conciencia de Jesús es un tema que es parte central de la cristología,
que se encarga de meditar, reflexionar, profundizar la vida y obra, hechos, dichos de Jesús. Pero en esta línea cristológica, cuando nos enfrentamos al tema de la conciencia de Jesús, no solamente en el punto que nuestra hermana nos hacía notar en su conciencia sobre Dios, sino también en su conciencia como hombre, entonces aquí se divide dos grandes áreas, que es el Jesús histórico, es decir, el que estuvo en la tierra, el Jesús que caminó, ¿sí? Que estuvo caminando el Galileo, como decimos, que tenemos que fundamentarlo históricamente también, que existió, que estuvo aquí en la tierra, que nació, y al mismo tiempo está el Cristo de la fe. No son dos Cristos ni son dos Jesús. Es el estudio sistemático de la cristología, nos presenta para poder profundizarlo, sobre todo en este tema y otros temas también, esta cuestión de estudiar. El Cristo de la fe es el Cristo, obviamente, que tiene esa contemplación divina, la conciencia de Dios, desde luego. Recordemos que el Hijo es creador, es la causa mayor, es la sabiduría misma, es el santo de los santos, ¿no? La divinidad, el Hijo, que es parte de Dios, ¿no? Que es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hay muchos milagros. Por ejemplo, ahí en las mismas bodas de Caná vemos al Cristo, obviamente histórico, que está presente, que entra en su cultura, que vive dentro de su ambiente, de su lengua, de sus costumbres. Pero el milagro de las bodas de Caná, allí entonces viene a demostrar la divinidad, como el Cristo de la fe, como Hijo de Dios, como Dios mismo. Claro que lo sabía todo, claro que tenía esa ciencia, que es la ciencia de Dios, que lo conoce todo, que va en todo, que es fundamento de todo, porque Él participa en la creación. El Hijo no aparece hasta el momento de la encarnación, cuando dice en el Génesis, hagamos al hombre, hagamos, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí está, pero recordemos que hay la encarnación, es decir, Jesús entra en las coordenadas del hombre, entra a asumir la carne. El día de ayer el Evangelio nos hablaba de la humildad. Dice, Cristo se anonadó, Cristo se hizo hombre, Cristo la kenosis, el momento en el cual Él se abaja, ¿sí? Para hacerse hombre y tomar la condición de hombre. Entonces ahí, obviamente, la encarnación respeta todo el camino humano. 9 meses aprendió, María lo tuvo que enseñar a caminar, a hablar, ¿sí? A hablar, a conocer, a irse desarrollando. Ahora, en referencia a que el adolescente que estaba en el templo con los maestros de la ley, con los doctores, recordemos que los niños varones, ¿sí? Los niños varones judíos, ya él era un adolescente, conocía la escritura, sabían de la escritura, y la referencia en el diálogo con los maestros de la ley. Jesús no era una persona ignorante, por así decirlo. José tenía que haberlo inducido en el camino de formación en la sinagoga, de conocer la escritura, pero él no, esa imagen de los evangelios apócrifos, donde era el niño más aplicado en matemáticas, o era el niño más inteligente, o que hacía milagros desde niño, que hacía un pajarito de lodo y luego lo soplaba y lo echaba a volar. Recordemos que Dios en Cristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Entonces Cristo, ¿verdad? Cristo Jesús el Señor, Él en la realidad humana que la asume hasta la cruz, todo. Y entonces ahí tuvo un progreso, el momento en que le llama Abba, Padre, ¿sí? El diálogo, la oración de Jesús, cómo va descubriendo esa voluntad de Dios hasta el Getsemaní, en la relación con el Padre, ¿sí? Para la misión que me has encomendado, pronto llegará la hora. Entonces vemos toda esta relación de Jesús con el Padre, que Él va desvelando la misión de Jesús, esa conciencia de Jesús
de ser Dios, porque está la realidad humana, verdaderamente humano, ¿sí? Con todo lo que conlleva, y luego verdaderamente Dios. ¿Y en qué momento vemos ese, no se haga mi voluntad sino la tuya? Entonces llega el momento de que Él entrega esa vida por la salvación. Y entonces eso, muchos quizá habían muerto igual crucificados, pero Él, un instrumento de castigo, lo convierte en un instrumento de gracia y de salvación, ¿sí? Entonces es un tema muy muy interesante que corresponde a la conciencia de Jesús. Cuando contraponemos estas dos realidades, entonces obviamente vamos a provocar un choque. Claro. Pero partimos del dogma: Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Como hombre comía, ¿sí? Como hombre sentía, como hombre vivía el dolor, la conciencia humana de Jesús, que va descubriendo en un proceso la misión para la que ha sido enviado. Pero también está la otra parte: calma la tempestad, multiplica los panes, cura a los enfermos. La divinidad de Jesús está presente también. Pero aquí está más bien es la armonía, la unión de la conciencia humana y divina de Jesús. Un tema apasionante para los cristólogos también. Muy bien, Padre Israel. Tenemos otra pregunta de Alondra García. Tenemos un minutito, poco más de un minuto para irnos a la siguiente pausa. Si no llegara a concluir la respuesta, en el siguiente bloque lo retomamos. Alondra García pregunta: ¿por qué a Jesús le dicen el hijo primogénito y no unigénito? ¿Qué no se supone que María no tuvo más hijos? Saludos y felicitaciones a su programa. Ok, esta pregunta va muy unida también a otro de los dogmas que es importante, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, ¿sí? Entonces, la declaración de la Inmaculada Concepción de María implica este dogma también de la Inmaculada que celebramos el 8 de diciembre, que implica que ese dogma conlleva la cuestión ya un poco también ambigua de que si Jesús tuvo más hermanos, ¿no? Entonces, volvemos a lo que estábamos retomando. En la Trinidad es Padre, Hijo, no dice hijos, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción de María también conlleva el que no hubo otros hijos, sino el Hijo de Dios, ¿sí? El unigénito, el único, ¿no? Entonces, el término primogénito más bien se viene a utilizar en el Antiguo Testamento, ¿sí? Con las familias, con los patriarcas, el primogénito, por ejemplo, con Caín y Abel, ¿sí? El primogénito, el primer varón nacido, ¿sí? Claro. Pero entonces, en Jesús es el unigénito Hijo de Dios, único Hijo, el único Hijo. Y recordemos que hay un texto interesante de la cuestión de que en el Nuevo Testamento, en la cultura judía, ya desde el Antiguo Testamento, hermanos no había apellidos. Por eso decían Juan, el hijo de Zebedeo, ¿sí? Entonces, Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María, porque no había apellidos. Entonces, el término hermano también era para aquellos que eran discípulos, que eran cercanos, que eran familiares, pero no hermano sanguíneo, ¿verdad? Entonces, por ahí va un poco la respuesta. Vamos a ir a una pausa, quédense con nosotros, todavía hay más preguntas para compartir con el Padre Israel Ángeles Gil, quien nos acompaña esta noche. Hacemos una pausa y estamos de regreso. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Estamos de regreso, este es el último bloque del programa El Buen Pastor, ahí estamos.
del programa El Buen Pastor. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos aquí todavía más preguntas, Padre Israel. Gabriela Ramírez pregunta, bueno, primero expone, soy estudiante de prepa y mis compañeros constantemente me preguntan por qué el Vaticano tiene tanto dinero. ¿Qué puedo contestarles? Gracias. Un saludo para el padre, para Lulú, gracias, que siempre... un saludo para Lulú, que siempre acompaña el programa. Muchas gracias. Gracias. Una cuestión fundamental es la relación de la cuestión económica y material siempre unida a las instituciones. Diría de entrada que esta pregunta no tendría solo que ver con la cuestión del Vaticano. Lo mismo pudiéramos convertirla y decir qué pasa el dinero de nuestros impuestos y de todo lo que hacemos en el ámbito político, claro, o en la cultura, o en tal o cual institución, incluso el dinero con tal o cual familia, o el dinero con tal y cual empresa, ¿no? Creo que el Papa Francisco nos ha respondido de una manera extraordinaria esta misma cuestión. Y quisiera hacer una anécdota cuando decimos, ¿por qué el Vaticano no vende todas sus riquezas para dársela a los pobres? ¿No? Exacto. Y podríamos decir, ¿es suficiente toda esa riqueza cultural, artística e histórica que no es solo del Vaticano, sino que es también de la historia de la civilización, que es patrimonio de todos, ¿sí? Que es patrimonio de todos? ¿Ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, a que vendamos el Ángel de la Independencia? Estamos en el mes de la patria. Claro. Para rematarlo, para dárselo a los pobres. Para dárselo a los pobres. ¿Sería suficiente niños, claro, a los tantos pobres que hay en nuestro país? Creo que la pregunta fundamental, le digo a Alondra, no sería la respuesta de qué hace el dinero en el Vaticano y por qué no lo da a los pobres, o por qué el Vaticano tiene dinero, sino más bien a dónde va todo ese dinero. Que ciertamente las instituciones es una realidad económica que tienen, pero tan sencillo como responder, tú sabes que en África no hay agua potable y que ejércitos de religiosas apoyadas por el Vaticano abren pozos de agua, que hay hospitales para tantos niños y niñas que están en la guerra, lo ha dicho el Papa en estos días. El Papa Benedicto siempre, a través de Cáritas, a través de tantas obras que la Iglesia tiene, verdaderamente el poco dinero que puede llegar al Vaticano, ¿hacia dónde se canaliza? Hay un anuario, que esto es interesante que ustedes sepan, hermanos, hermanas que nos escuchan. Hay un anuario que se llama Anuario Pontificio Anual, donde vienen todas las estadísticas de orfanatorios, de hospitales, de asilos, de obras de caridad. Siempre hay un temblor, una situación de desastre natural, una situación de ciclón, un terremoto, en donde están los lugares de guerra. ¿Y quién está ahí? ¿Quién llega ahí? La Iglesia Católica siempre está ahí. Y esto no sale en la prensa, ¿sí? Entonces, todo lo que el Papa le dan para el Vaticano no se queda ahí, sino siempre va para beneficencia social, para obras de caridad. El Papa mismo hace obras de caridad a través de los donativos, a través de lo que se comparte con las iglesias, pero el Vaticano, desde luego, a través de todos sus dicasterios, justicia y paz, pastoral de la salud, la cuestión de la evangelización, para ayudar a las becas de sacerdotes, para ayudar a misioneros, para llegar a tantos y tantos lugares, también está presente, y ahí es a donde llega ese dinero. ¿Qué pasaría, le digo a Alondra, con esto termino, si un día la Iglesia decide cancelar todas las instituciones, proyectos y programas que en cuestión social tiene en todas las comunidades del mundo? Hay lugares donde el gobierno no llega, y ahí está una religiosa con una pequeña escuela, con un dispensario médico, dando atención, o con un pequeño comedor para niños necesitados. Ahí está. Y ahí todavía no llega el gobierno, pero allá ahí está una religiosa. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces ahí llega el dinero del Vaticano, ¿no?
Muy bien, y también es importante apuntar, por ejemplo, el día de ayer yo asistí a misa a la parroquia que me corresponde y el padre hacía un anuncio. Llevamos ya 2 semanas, 3 semanas anunciándole que tenemos clases de regularización para sus hijos, porque estamos al pendiente también de la educación la iglesia. Claro. Y en esas 3 semanas de convocatoria ha asistido un solo niño. Pero dice el padre, les pedimos por favor, después no anden diciendo que la iglesia no se interesa por ustedes. Exactamente. Estamos ¿no? interesados y ojalá también nos den ese voto de confianza. Entonces, la iglesia siempre está pendiente finalmente de todos los ámbitos en el que el hombre se desarrolla. José Vázquez dice, sabemos que algunos sacerdotes han caído en pedofilia. ¿Cómo podemos contrarrestar el juicio que se le hace a toda la iglesia por unos cuantos? Saludos y bendiciones. Yo creo que la misma pregunta nos da una respuesta muy singular, ¿verdad? Es decir, las generalizaciones siempre nos van a llevar a extremos, ¿sí? Y el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero decimos, por uno vienen todos, ¿no? Enjuiciados. Entonces yo creo que podemos responder ese tipo de preguntas que nos cuestionan, incluso yo como sacerdote también, muchas veces en sobremesa, en algún momento, siempre con un testimonio, porque seguramente, José Vázquez, tú conoces a un sacerdote, te has encontrado con un sacerdote de ejemplo, de testimonio, de su vida de caridad, de su cercanía con la gente, de su testimonio de vida, de su coherencia de vida. Y cuando nos preguntan en esta situación, no podemos defender con un discurso y no tenemos por qué defender, simplemente tenemos que testificar que así como está eso presente, que la iglesia ha reconocido y que ha llevado en diversos ámbitos y niveles y situaciones, que no se puede, digamos, tapar, pero ¿por qué no compartir, queridos hermanos, los testimonios de tantos sacerdotes que conocemos que terminan su vida entregados en el surco del reino? Y entonces podremos compartir, yo creo que muchos de nosotros conocemos sacerdotes que han vivido su vida ejemplar y que esa es la respuesta delante de aquellos que por 1, 2 o 3 dicen, es que todos son igual. No, espérate, porque yo te puedo compartir que yo he estado con un sacerdote que me ha ayudado, que ha caminado conmigo, que me enseñó, que compartió conmigo la vida de aquel sacerdote que llegó o que va a las horas de la madrugada a los hospitales o que está en su parroquia ayudando a la gente, que está atendiendo a la gente, que está no solamente en la parroquia, sino transformando el ámbito, la comunidad, la colonia. Hemos sido testigos. Y este tipo de cuestionamientos no se responden inventando, cubriendo, tapando, se responden testificando y decir, sí, ciertamente. Pero no compares un pedazo de pizza con toda la pizza, porque es diverso, ¿sí? Y entonces, hablar del testimonio que nosotros tenemos de conocer tantos sacerdotes que verdaderamente han sido un ejemplo. ¿Y por qué no? Porque ellos ojalá pudieran tener un lugar en nuestro testimonio, ya que no lo tienen en los medios de comunicación social. Muchas veces no tienen un lugar, no hay un programa dedicado a la misión y labor de los sacerdotes que tienen 40, 50 años de vida sacerdotal. Yo todavía no veo en televisión un programa de reality show, de esos programas que se dedican, pero sí uno que ni sabemos si es verdad o no es verdad, ya está enjuiciado, porque hay que pasar por el juicio de los medios de comunicación primero, sí, antes de que llegue al juicio último, crear la sospecha, crear la duda, ¿sí? Inmediatamente viene la acusación, viene el señalamiento, pues unos ingredientes excelentes para seguir envenenando nuestra vida. Esto lo ha reconocido la iglesia, que la situación existe, pero recordemos que la pedofilia no es exclusiva de la Iglesia Católica y está demostrado en estadística, las pueden consultar ustedes en internet, en otros ámbitos. ¿Y por qué esos ámbitos no dicen nada? Claro. Porque en esos ámbitos no sale, ¿sí? En el ámbito del deporte, en el ámbito militar, en el ámbito de la cultura, en el ámbito mismo de la cuestión de artística, ¿no?
de la cuestión de los medios para poder llegar a ciertas posiciones. Muchas veces eso se vive dentro de regímenes también políticos. Se ha vivido esta situación. Sí, por supuesto. De niveles altos de sociedad se vive esta situación. Y sin embargo no viene. Qué bueno que a partir de que en la iglesia se asume esto, también se pueda descubrir en otros ámbitos. Y esto es providencial y no nos hace irresponsables. Al contrario, la iglesia ha colaborado también con la justicia para esta situación. Muy bien, pues nos despedimos, ya tenemos solamente un minuto para retirarnos de este programa. Agradecemos por supuesto la asistencia el día de hoy del Padre Israel Ángeles Gil. Yo me despido para dejarlos con la bendición del Padre. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Les deseo una buena noche a todos ustedes, a sus familias, y un buen inicio de semana, como un buen inicio de mes de septiembre, mes de la patria. Padre, nos despedimos con tu bendición. Gracias, Lulú, y un saludo de parte de nuestro arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, siempre en comunión, en fraternidad, y desde luego estemos unidos en oración y promoviendo la paz desde nuestra propia persona para contribuir a esta situación que está viviendo también la realidad de Siria, del Medio Oriente, y que nos hacemos portavoces del deseo de nuestro obispo y pastor de unirnos en diversos momentos a esta petición, a esta responsabilidad de orar y de vivir y de demostrar gestos de paz. Y esta paz también se recibe en la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe y permanezca para siempre. Amén. El buen pastor. El buen pastor. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. La próxima semana te esperamos para conocer el mensaje que nuestro pastor, don Rafael Romo Muñoz, tiene para sus ovejas, para su pueblo. El pastor es la imagen y el ejemplo de Cristo. Síguelo. Dios te bendiga.